el presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue acusado este domingo por los investigadores que llevaron adelante la investigación Pandora Papers, de emplear una cuenta offshore en las Islas Vírgenes Británicas para la venta de la minera Dominga, una operación que involucró al empresario Carlos Alberto Delano, uno de sus mejores amigos. Tras la repercusión de los hechos, el gobierno publicó un comunicado desligando de responsabilidades al mandatario. Sin embargo, por esta aparición de Piñera en los Pandora Papers, involucrándose en la venta justamente de una minera, ya hay pedidos de cese, de remoción del presidente chileno. Leo un para acá del diputado Tomás Hirsch. Evade impuestos en paraísos fiscales y vende con una condición que dependía de él como presidente: que la zona no se convierta en reserva nacional. Eso se llama corrupción. No puede seguir gobernando, dijo el diputado Tomás Hirsch, mientras que la parlamentaria Claudia Mix dijo que Piñera no debe continuar en el cargo. De estas irregularidades de lo cual se le acusa al presidente chileno Sebastián Piñera, vamos a profundizar con quien es sociólogo y dirigente de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud de Chile, y ya un amigo de la casa del otro lado de la cordillera, Pavel Guíñez Nahuel Nir. Bienvenido a Todas las Tormentas Juntas. Acá Esteban Chiacho, ¿cómo te va? Buen día, Esteban. Buenas tardes ya, acá en Chile al menos. Bien, estamos ahora de a poco con algunos temas derivados de la pandemia en Chile, pero bien estamos. ¿Y ustedes por allá? Igual, aún retomando a una vida que se parece en muchos aspectos a la anterior y en otras no, aún acostumbrándonos. Allá, como socialmente, ¿cómo viene el tema, Pavel? ¿Cómo están con esta pareciera calma de la pandemia? No sé, ¿cómo la están viendo ahí? Mira, en la actualidad tenemos una serie de complicaciones derivadas yo creo, de la presión que están haciendo básicamente los sectores empresariales por retomar la normalidad de la producción, digamos. Ese es uno de los temas fundamentales, y el tema es que esa presión no está respetando todo lo que tiene que ver con los temas derivados del cuidado de hijos, del cuidado de enfermos, del cuidado de la tercera edad, e incluso de los riesgos que implica, por cierto, abrir todo como si no estuviera pasando nada, digamos. Entonces, todavía nosotros acá no tenemos una emergencia de la variante Delta que sea importante, pero se espera para las próximas semanas, y por lo tanto nosotros, al menos desde la salud, estamos permanentemente tratando de poder contener un poco este retorno para que no sea tan masivo todavía. Y eso es lo que tenemos, digamos, hoy. Y Pavel, comparto, amén de las diferencias y similitudes entre un país y el otro, quien está al otro lado es justamente dirigente de la Confederación de Servicios de Salud de Chile. Aquí también el personal de salud ha sido tremendamente sobreexplotado por la propia pandemia, y más de la propia pandemia, por las cuestiones deficientes del sistema de salud, que llevó a, no solo la sobreexplotación horaria, no solo el excedente horario, sino también que muchos perdieran la vida en la pandemia. La situación de los sanitaristas lamentablemente es grave, me animo a decir, en todo el continente. No sé vos cómo lo ves. Sí, o sea, yo al menos los elementos más inmediatos que tengo para poder analizar esa inmensa demanda es la realidad inmediata que tengo a mi alrededor. O sea, nosotros hoy día estamos en un proceso de retorno a la normalidad. Nosotros habíamos sostenido hasta el momento sistemas de turnos, sistemas de horarios flexibles que nos permitían, por un lado, cumplir con las responsabilidades propias del trabajo, pero también protegernos y proteger a nuestras familias, pudiendo mantener el aislamiento necesario a la hora de retornar, por ejemplo, de los hospitales. Eso hoy día se complejiza con la apertura de los colegios, con la apertura de los jardines, y además con los horarios que están paulatinamente volviendo a su rigidez. Claro. Entonces, a eso sumémosle el hecho de que acá en Chile en particular tenemos una legislación bien restrictiva respecto de lo que son el derecho a vacaciones o el derecho a descanso, donde se nos está obligando, por ejemplo, que la gente que se tome las vacaciones ahora, independiente si tienen condiciones o no para que efectivamente correspondan a un descanso, y se les está impidiendo, por ejemplo, volver a traspasarlas para el año que viene y poder tener mejores condiciones para poder descansar. Claro. Entonces, situaciones como esa, a eso sumémosle que durante la semana pasada se terminó el presupuesto de salud destinado a la pandemia, producto de que se terminó con el estado de excepción constitucional acá en Chile, y eso significó el despido de más de 9.000 funcionarios de la salud, a los que
poquitas semanas antes el presidente aplaudió, desfilaron en su nombre las Fuerzas Armadas, pero sin embargo a la hora de analizar la necesidad de que ellos se queden con un trabajo estable, no hay voluntad para hacerlo de parte del gobierno. Es nefasto, Pavel, es nefasto, no hay palabra, realmente no quiero, la situación en Chile que escribís es paupérrima en ese sentido, pero no quiero, viste, en casa de herrero cuchillo de palo, decimos acá, decir que amén de diferencias ideológicas que habrá entre Piñera y Alberto Fernández, acá hay denuncias de gente muy querida de la salud que denuncia condiciones muy malas laburando muchísimo tiempo. Acá hace poco también tuvimos un presidente que abolió el Ministerio de Salud. Digo, hace mucho tiempo que no se le da el reconocimiento merecido, aún en pandemia, a la gente de salud, sino todo lo contrario. Tus palabras, imagino, son las de tus colegas en este lado de la cordillera. Pavel también, digo, en un ángulo que nos afecta de una manera indirecta, pero nos afecta a fin y a cabo. El presidente Piñera se ve involucrado en los Pandora Papers mediante la acusación es, mediante su capacidad desde el poder del Estado, aceitar una venta de una minera hacia un amigo, puenteando en una sociedad offshore que tengo entendido tenía su sede en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal en el Caribe. ¿Cómo tomaron la noticia? Digo, porque estas noticias pueden impactar mucho, medianamente o poco. ¿Cuánto impactó? ¿Cómo ves la reacción de Piñera? ¿Cómo está la cosa en Chile después de esta novedad? Mira, me parece que bueno, como pocas coyunturas en políticas en el mundo, me atrevería a decir, esta en particular tiene una cantidad de aristas que la vuelven súper compleja de poder asir, digamos, y poder generar en ese sentido una definición que sea unívoca respecto de cómo se presenta, digamos, al país. Por un lado, claro, efectivamente tenemos la sociedad offshore, donde los principales representantes de la familia Piñera son en este caso sus hijos. No hay que olvidar que precisamente ya habían profitado del Estado en términos familiares cuando en la gira a China, una gira de inversiones, el presidente Piñera lleva a su hijo, básicamente. Y a través de esa posibilidad de llevar a su hijo se genera una sociedad respecto de una aplicación en particular que le permite, en alianza a través de esa visita al gobierno chino, poder impulsarla en el mercado internacional. Luego de eso, además, se generan las consecuentes contratos de esta misma empresa de sus hijos con el servicio electoral chileno. Bueno, ahora último se sabe, digamos, lo de la sociedad offshore, donde lo más delicado de todo, si bien esta es una acusación que venía del año 2013 aproximadamente por el diputado Hugo Gutiérrez, que es del Partido Comunista, había una condición que no se conocía. Y esa condición que no se conocía era precisamente que el pago a su amigo, el Choclo Dela, ¿no?, como se le conoce acá en Chile, sí. Que además él ya fue juzgado y condenado por corrupción y condenado a clases de ética por colusión, por la corrupción del caso Penta, que también fue un caso famoso que salpicó a muchos políticos en Chile. Por lo tanto, es una persona que ya tiene antecedentes al respecto. Y finalmente, ¿qué es lo que sucede? Que se condiciona la venta de la minera Dominga en 3 pagos, donde el tercer pago estaba condicionado a que el lugar donde se iba a emplazar la minera no fuera considerado como un sitio de valor natural, un valor medioambiental, sea consagrado como un santuario de la naturaleza en este caso. Si eso sucedía, bueno, entonces no se podía efectuar el tercer pago. Entonces lo que Piñera hizo consecuentemente fue impedir que se nombrara como tal, siendo que es una reserva natural de la biosfera, cosa que uno visite, digamos, lo que es el sector donde se emplaza la minera Dominga, para que se dé cuenta de esto, digamos, lobos marinos, pingüinos, aves, flora, fauna. Entonces es una situación muy delicada en términos éticos y en términos morales, claro, porque puede que en términos legales no la tenga, digamos, pero éticamente, para el momento que vive el país, algo muy delicado. Claro. Y para ver algo para que quede claro, esta venta, ¿no?, ese factor medioambiental en la venta de la minera Dominga, ¿verdad?, se ve ignorado por Piñera lo tiene en cuenta parcialmente. Digo, ¿cuál es el rol de justamente esa reserva natural en la venta mediante la sociedad offshore? ¿Cómo se integra? Para que quede bien claro, ¿qué rol jugó ese factor? ¿Piñera lo ignoró, no le dio pelota? ¿Cómo fue? Mira, lo que pasa es que para eso hay que entender
la preponderancia que el factor medioambiental ha ido adquiriendo en las luchas chilenas durante la última década. Claro. Piñera asume su gobierno primer gobierno en el año 2010. Claro. Una de las primeras revueltas importantes que estallan es en una reserva natural, luego estalla, digamos, la revuelta en Aysén, el año 2011. Uh-huh. Entonces, paulatinamente, las luchas medioambientales en Chile han ido adquiriendo una importancia que es gravitante, porque en general el modelo neoliberal en Chile ha sacrificado el territorio, digamos. Es decir, pensemos nosotros que aproximadamente Chile tiene hoy día 6 millones de hectáreas en poder de forestales, que las tienen convertidas básicamente en monocultivos de pino y eucalipto. Hay regiones completas sin agua, producto de los monocultivos de palta, digamos, que son que es uno de los productos principales que Chile exporta junto con los salmones, por ejemplo. Sí, total. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucedía? Que producto de esta lucha había estaba puesto, digamos, en el tapete la necesidad de proteger sectores como lo que son Caserones, Punta Camarones y otros territorios en el lado del Pacífico chileno, y que eran además depositarios, digamos, de una biodiversidad realmente importante, de sectores donde cuesta explicarlo un poco para quienes no conocen el territorio, claro, pero básicamente está ubicado a la altura un poco de la región de Coquimbo, de la región de Antofagasta, de la región donde se ubica Calama, donde estamos todo el norte grande de Chile, claro, en definitiva, claro, donde se emplazan la mayor cantidad de las mineras del país, y que básicamente esto lo que iba a producir era un sacrificio medioambiental donde este tesoro natural iba a desaparecer. Literalmente iba a desaparecer. Entonces, aquí en Chile además hay muchas concesiones mineras que operan y patentes mineras que operan simultáneamente. Entonces, lo que hizo Piñera fue cancelar una, precisamente para poder amortiguar el impacto de la presión social, pero mantener la otra por el lado caminando, digamos. Entonces, es a la espera de poder generar condiciones que efectivamente pudieran hacer de la venta algo que fuera posible. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Piñera? El presidente en Chile tiene la potestad de declarar reservas naturales y santuarios de la naturaleza a medida que se van presentando ciertos estudios y ciertos elementos de parte de los ministerios de medio ambiente en particular. Claro. Y eso es algo que no se realizó y no se quiso realizar, bueno, y ahora sabemos por qué no se realizó. Queda muy claro, Pavel, queda muy claro en esto que dispara a partir del escándalo de los Pandora Papers y el rol del medio ambiente y los ilícitos de Piñera, que no es el primero que aparece, si bien este tiene un peso muy fuerte por la procedencia de un escándalo a nivel global. Tiene un contexto que gracias a lo que nos contás podemos entender a fondo. Mismo, Pavel, va a sonar algo súper reduccionista, pero nosotros acá en Argentina tenemos la palta chilena. Vas a la verdulería y te dicen, sí, acá tenés la palta tal, la palta chilena. Y es entender que eso tiene un proceso de monocultivo detrás, que justamente va en perjuicio del medio ambiente de Chile. Pavel, y yo acá leí algunos diputados, algunos congresistas de tu país, Tomás Hirsch o Claudia Mix, mismo algún comentario de Gabriel Boric, no tan extremo, pero sí de Hirsch y de Mix, que decían que pedían la destitución de Piñera. Tengo entendido que no es como en Argentina, digo, no hay un vicepresidente, es una lectura diferente que se hace y que creo que no ha sucedido, al menos en la historia reciente, que un presidente de Chile se ha destituido. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que puede pasar? ¿Crees que es más bien una reacción, que Piñera va a sobrevivir? ¿Cómo ves esta reacción y las consecuencias para Piñera? Sí, mira, lo que pasa es que además, a eso me refería yo delante con la cantidad de aristas que tiene el tema, porque tenemos por una parte el escenario electoral. Nosotros estamos a cerca de 45 días de que se produzcan las elecciones presidenciales y parlamentarias. Chile efectivamente no tiene un régimen donde exista el vicepresidente como figura, sino que en caso de ser destituido, la presidencia quedaría en manos de la presidenta del Senado, que en este caso es una demócrata cristiana, Jimena Rincón. Jimena Rincón además ha sido, al menos desde el movimiento sindical chileno, muy cuestionada por su rol en el tema de pensiones y desde lo que se ha articulado como un nuevo sistema de pensiones desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, en ese sentido, le imprime a esta situación una temperatura particular, el escenario electoral particularmente. Claro. Disculpando la redundancia. Pero eso hace que efectivamente hoy día aparezca en la bancada particularmente de Apruebo Dignidad, que es la coalición de Gabriel Boric, de uno de los candidatos presidenciales, que además es quien va en primer lugar, digamos. De la izquierda sería Boric, lo que llamaríamos izquierda.
Claro. Efectivamente, es de la izquierda, del ala izquierda, y es quien hoy día va con las mayores posibilidades de ganar si es que la elección se produjera hoy día. Entonces, a Piñera le han pegado desde la derecha hasta la izquierda. Entonces, los candidatos presidenciales, creo que el más tibio en condenar la situación que se está denunciando ha sido precisamente quien va segundo, que es Sebastián Sichel. En ese sentido le ha permitido también despegar importantemente a un fanático de extrema derecha, muy parecido a Bolsonaro, sí, que es José Antonio Cast. Entonces, eso hace que además quien podría seguir a Boric por el ala centro-izquierda es la candidata de la democracia cristiana, que es Diana Proboste, y a ella le conviene mucho que en su partido quede la presidencia de la nación al menos los próximos días. Ahora, eso también implica que hay un elemento que ha sido gravitante en la política chilena en los últimos 40 años, que es la denominada gobernabilidad. Por tanto, hay un tema, ya hubo una acusación constitucional contra Piñera que se perdió precisamente por los votos de algunos diputados de izquierda que, bajo el argumento de esta misma gobernabilidad, consideraron que no era adecuado juzgar al presidente de la República toda vez que había que dejarlo que terminara su mandato. Ese era uno de los conceptos que se utilizaban. Entonces, es difícil determinar que si bien hoy día existe esta misma acusación constitucional, tengamos la posibilidad cierta de que Piñera sea destituido. Eso es algo que va, me parece a mí, a irse aclarando con el pasar de los días, producto de este mismo escenario candente que te explicaba hace un ratito. Sí, sí. Pavel, mira, ayer te contacté, te mandé un mensaje, ¿no? Fuiste la última persona con la que hablé antes de que se cayera WhatsApp a nivel global, y al toque mandaste mensaje por Telegram, porque siempre tenés una tremenda disposición acá con Cítrica para salir desde Chile. Queríamos profundizar sobre lo que ocurría en un país vecino, ¿verdad? Y los Pandora Papers, que es un tema muy complejo de abordar y que es súper interesante que lo entendamos, y la verdad que sin tu palabra hubiera sido imposible. Así que gracias por el tiempo, gracias por hacerte el espacio, y bueno, seguiremos charlando. Se vienen elecciones en tu país, así que si me permitiste, te comprometo a en muy poquito tiempo reconectar y estar charlando de esos comicios, ¿te parece? Sí, ningún problema, compañero. Disponible para todo lo que necesiten. Pavel, fuerte abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes, igual, que estén muy bien. Lo mismo para vos, para él, para Pavel Guíñez Nahuel Nir, sociólogo y dirigente chileno, desde el país vecino justamente de Chile, ayudándonos a poner una radiografía en lo que es el rol de Sebastián Piñera, el presidente de Chile, en los Pandora Papers. Y algo muy interesante que dijo, él dejó muy claro la parte de lo que es la venta de la minera Dominga, el rol medioambiental, el ilícito que cometió Piñera, y tomo esto también que mencionó quizá como un tráiler de una futura charla, que Gabriel Boric, un dirigente de izquierda, puede ser el próximo presidente de Chile. ¿Y qué pasa si tenemos un Alberto Fernández en Argentina, Boric en Chile, un Lula en Brasil? Da un giro de 180 grados el continente como lo conocemos hoy. Bueno, Pedro Castillo en Perú, también hay que mencionarlo. Luis Arce en Bolivia. Atención con eso, atención con eso.